Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi aterradora biblioteca. Por si no me conoces, me presento. Mi nombre es Nekane Flisher y cada semana, si todo va bien, traigo a este canal los misterios más impactantes de la historia. Hoy os traigo uno de esos casos que tienen como 10 millones de giros y parece más una peli de Antena 3 de domingo por la tarde que un caso real. Pero os puedo asegurar que aunque no lo parezca, es 100% real. Y es que os traigo un caso en cuya escena del crimen se encontró un nombre escrito con sangre en la pared. Como siempre os digo antes de empezar, os recuerdo que todas las fuentes consultadas estarán aquí abajito, por si queréis ampliar la información o contrastar cualquier dato. Y si te gusta mi contenido aquí en YouTube, te recomiendo seguirme y activar la campanita, para que de esta forma YouTube siempre te avise cuando publique nuevo contenido. Y dicho esto, ahora sí que sí, no me rollo más, y si queréis saber qué le pasó a Karen, ya sabéis, apagad todas las luces, cerrad todas las puertas y poneos cómodos, porque aquí empiezan vuestras nuevas pesadillas. Y bueno, y sin más, empezamos. La mañana del sábado 11 de octubre de 2003, Karen Pannell no se presentó en su puesto de trabajo. Ella por aquel entonces trabajaba como agente de servicio al cliente para la compañía American Airlines, en Tampa, Florida. Y debo deciros que era casi la empleada del mes, del año y de toda la vida. Era puntual, correcta, educada y rendía como nadie. Su trabajo era su auténtica pasión, así que cuando no fue a trabajar, su compañera se puso muy nerviosa. Intentó contactar con ella, llamarla a casa, al móvil, y al ver que no respondía, llamó directamente al novio de esta, Tim. El chico responde al teléfono, parece recién levantado, y cuando la chica le dice que su novia no iba a trabajar, casi al momento, se pone muy nervioso. Conoce muy bien a Karen, sabe que es muy responsable, y si no se ha presentado es porque le ha pasado algo. Le dice a la chica que enseguida llamará, que irá a su casa, que verá qué está pasando y que después le dirá algo. Y tal cual cuelga, se sube al coche y se planta allí. Llamó al timbre, golpeó la puerta, gritó su nombre, pero Karen no respondió. Con lo cual, agarró el pomo y giró, dándose cuenta de que la puerta principal no estaba cerrada con llave. Esta era una muy mala señal, y Tim a partir de ahí fue con pies de plomo. Empujó la puerta, entró, y nada más hacerlo, miró hacia la derecha, dirección en la cual estaba la cocina de la casa. Siguió llamando a su novia, preguntando qué pasaba, si estaba bien. Pero tal cual entró, vio que por todo el suelo había gotas de sangre. Al principio eran pequeñas gotitas, salpicaduras, pero a medida que iba entrando, la sangre era más y más. Paredes, suelos, muebles, eran gotitas, restregones, marcas de manos. Era un completo baño de sangre. Y en una esquina de la cocina vio lo que parecían ser los pies de Karen Pannell. Y esta imagen lo destrozó por completo. Su estómago se revolvió, sintió náuseas. Y muerto de nervios, salió a la calle y empezó a vomitar. No vio nada más, no podía ver nada más. Simplemente sacó el móvil y llamó a emergencias. Llegó la ambulancia, la policía y la escena fue completamente revisada. Y debo deciros que era muchísimo peor de lo que vio Tim. No solo había sangre, no solo había caos, sino que el cuerpo sin vida de Karen estaba completamente irreconocible. La mujer fue apuñalada 16 veces en la zona del cuello y el pecho. El atacante tuvo especial saña con la zona del pecho, buscando el corazón, lo que indicaba que realmente quería matarla. Sentía odio, ira, quería acabar con ella, y eso daba a entender que el ataque era personal, pasional. La mujer tenía heridas defensivas, y a juzgar por la escena, allí se llevó a cabo una lucha terrible. Pero lo peor de todo es que aparentemente no había huellas del asesino por ninguna parte. Esta persona usó guantes, fue con mucho cuidado, e investigando un poco más, la policía se dio cuenta de que el arma del crimen no estaba por ninguna parte. Era un cuchillo de cocina, el típico que todos tenemos, cosa que daba a entender que fue un arma de ocasión. Karen estaría en la cocina, relajada, y el atacante agarró un cuchillo y directamente la atacó. Empiezan a pelear, a forcejear, y Karen cae al suelo y pierde la vida. Solo con esto parece que la mujer dejó entrar a la persona que la mató, que tenía confianza, que le conocía. La cocina mostraba esto. Pero investigando un poco más, en la parte exterior, los agentes encontraron detalles que daban a entender algo completamente distinto. En el jardín de atrás, Karen tenía un bebedero para pájaros, y este estaba tirado en el suelo, volcado. La caja de la luz estaba abierta y los cables parecían modificados. Y otro detalle muy llamativo es que la puerta de cristal, la puerta de atrás, tenía una cerradura
prácticamente arrancada. Siguen investigando, vuelven a la cocina y ven que el bolso de Karen está abierto y tirado encima de una estufa. La principal hipótesis ahora era un robo que salió mal. Llega el ladrón, va a cortar las luces, fuerza la cerradura, entra, se encuentra a Karen y la ataca. Pero el problema aquí es que el ataque era demasiado personal, demasiado íntimo. Las puñaladas eran en el pecho, en el corazón. Y el colmo de todo se encontró en una pared. Porque escritas con sangre se encontraron 3 letras. A partir de aquí da comienzo uno de los casos más retorcidos de la historia. Karen Ann Panel nació el 10 de febrero de 1964 en Landstuhl, Alemania, siendo la sexta y única hija de Ursula Marie y Ralph Panel. De ella se dice que al ser la única chica y la más pequeña era la más mimada y por tanto sobreprotegida. Siendo pequeña, su familia se mudó desde Alemania hasta Georgia, Estados Unidos, y esto fue debido al trabajo de su padre, el cual era miembro del ejército. Se graduó de la secundaria de Northside High School, ubicada en Warner Robins, Georgia, y tras ello se mudó completamente sola a Tampa, Florida, donde se convirtió en azafata de vuelo y modelo. Todo el que la conoció decía auténticas maravillas sobre ella, y especialmente señalaban su gran carisma y dulzura. De cara al público era un 10, atendía muy bien a los clientes, resolvía los problemas, y como compañera también era un 10, porque no miraba solo por ella, sino por el equipo. En su tiempo libre le gustaba bucear y organizar todo tipo de fiestas. Como amiga, como compañera, como hermana. En todas partes Karen era un 10, pero había un tema que a todo el mundo le preocupaba muchísimo de ella. Y es que al parecer tenía muy mala suerte con los hombres, ya que decían que ella era tan buena que la tomaban por tonta. Tuvo relaciones tóxicas y hasta abusivas, y entró en una extraña espiral. No la querían bien, ella tampoco quería, rompía con un hombre, volvía con él, y cuando esta relación se ve terminado, buscaba hombres que eran exactamente iguales. Seguía con los problemas, con la toxicidad. Sus parejas nunca resultaban, aunque en cierto momento llegó a casarse con un hombre llamado Jeff Payne. Y esta relación duró 5 años. Pero después de estos, se divorciaron. Evidentemente una ruptura nunca es fácil, pero su caso fue aún más complicado, porque tal cual rompieron, recibió un diagnóstico terrible. Y es que los doctores le diagnosticaron con esclerosis múltiple, y esta noticia la destrozó por completo. No sabemos exactamente cuál era su caso, pero solo con el diagnóstico, ella tuvo claro una cosa, y es que se tomaría la vida de una forma distinta. Quería aprovechar cada minuto, cada instante, pasar más tiempo con los suyos, con amigos, con familiares. Quería viajar, vivir la vida y al mismo tiempo estar más relajada. Así que lo primero que hizo fue llamar al trabajo y pedir un cambio de puesto. Y ahí pasó a trabajar como agente de servicio al cliente. El trabajo es más relajado, puede pasar más tiempo con los suyos, descansando, y al mismo tiempo tiene otras parejas. Pero de nuevo, estas no se lo ponen nada fácil. Con una pareja en concreto tuvo que llamar a la policía varias veces. Incluso después de romper, el tipo no lo entendía. La seguía llamando, acosándola, era un completo infierno. Pero finalmente Karen encontró a su hombre ideal, Timothy Permenter, más conocido como Tim. Tim era el hombre que ella siempre estuvo buscando, y el cual la trataba como una princesa. Tenía detalles muy bonitos con ella, y en 2003 se estaban planteando el vivir juntos. Pero por el momento, cada uno vivía en su casa. Conoció a Tim cuando él trabajaba en un concesionario de la marca Volkswagen. Ella quería cambiarse el coche, fue a echar un vistazo, y la chispa saltó de inmediato. Al día siguiente tuvieron su primera cita, y después de aquello, todo fluyó. Él era simplemente encantador, era atento, cariñoso, y se veía un hombre que lo tenía todo resuelto. Conducía un BMW azul descapotable, y por lo visto, era un SEAL de la Marina que estaba retirado, y que participó en misiones secretas y de alto riesgo. De hecho, a causa de esto tenía el cuerpo lleno de cicatrices, pero a Karen no le importaba. Era un tipo muy tranquilo, no quería problemas. Quería estabilidad, casarse, tener una familia. Y esto a Karen le encantó. Pero de la noche a la mañana, la vida tranquila que Karen ahora estaba teniendo llegó a su fin. Y nadie se explicaba cómo era eso posible. La última vez que Tim vio a Karen fue el viernes 10 de octubre de 2003. Como cada viernes quedaron para verse, y él la dejó en casa a las 7:30. Como a la mañana siguiente, Karen empezaba a trabajar muy temprano, decidieron que esa noche no la pasarían juntos. Y para compensar, justo cuando la dejó delante de su casa, Tim le dio un pequeño regalo, un calendario con fotos de gatos, ya que a Karen le encantaban. Lo último que recordaba de ella era su gran sonrisa,
que abrió el regalo, que estaba muy contenta, que le abrazó y que después se despidieron muy felices. Después de eso, él se fue a casa y a las 9:30 llamó a su mejor amigo, George Solomon, el cual vivía en Moon Lake, a 1 hora de distancia. Habla con George, le pregunta qué está haciendo, qué planes tiene, y George le invita a pasarse. Ha quedado con su novia, saldrán por la noche, y sabiendo que Tim está solo, le invitan a ir con ellos. Así que el hombre cuelga y sube al coche y se planta allí entre las 10:30 y las 10:45. Pasa toda la noche con ellos, llega a casa a las tantas. De la mañana siguiente le despierta el teléfono, ya que según una compañera de Karen, ella no ha ido a trabajar. Cuando se descubrió el cuerpo de Karen, la policía obviamente sospechó de Tim. El novio suele ser siempre el culpable y por tanto apuntaron a él. Lo llevaron a comisaría, lo interrogaron y allí el hombre se sinceró completamente. Contó lo mismo que yo os he explicado, pero además añadió muchos más datos, como por ejemplo que él era un mentiroso. La vida que le contó a Karen era mentira. Él nunca fue SEAL, nunca fue herido en combate, nunca fue nada de eso. Fue un criminal que estuvo 10 años en la cárcel. Pero como Karen era tan perfecta, no podía contarle la verdad. Contó que en total, en su historial, había 16 delitos graves, 6 de los cuales eran violentos. Cuando tenía 20 años dirigió un servicio para acompañantes. Y evidentemente aquello no acabó bien. De hecho, acabó en tiroteo. ¿Recordáis que tenía heridas por todo el cuerpo por supuestas misiones secretas y muy peligrosas? Pues en realidad eran por esto, por el tiroteo y las peleas de la cárcel. Tim fue arrestado, llevado a juicio y posteriormente acabó 10 años en la cárcel. Pero después de aquello decidió cambiar. Se buscó un trabajo honrado, ahorró, se compró un buen coche y entonces Karen apareció. No podía contarle la verdad, que era un criminal. No podía hacer eso, la perdería. Y le juró a la policía que jamás le haría daño. Ella era el amor de su vida, la quería con locura. Sería incapaz de ponerle la mano encima. Y por supuesto, ayudó en todo lo que pudo. Fue desnudado, le sacaron fotos, tomaron sus huellas, su ADN. Y físicamente no tenía ningún rasguño, nada llamativo. En su cuerpo no había señales de lucha, no había manchas de sangre. Timothy Permenter estaba limpio. También registraron su casa, su coche, buscaron en cada rincón, pero de nuevo este hombre estaba limpio. Así que la policía lo descartó como sospechoso y regresó a la escena del crimen. Como os comenté anteriormente, la primera hipótesis era el robo que salió mal. Alguien entró por el patio trasero, forzó la puerta, atacó a Karen. Esa fue la primera hipótesis. Pero el ataque era muy personal. Era un ataque directo a ella, en el pecho. La persona que la atacó la conocía sí o sí. Así que se fijaron en los pequeños detalles. Sobre la encimera había una caja de pizza a la cual le faltaban 3 trozos. Y junto a ella había un recibo del viernes 10 de octubre a las 8:48. Por toda la caja habían huellas dactilares, con lo cual se tomaron muestras. Y revisando la encimera, encontraron también un guante de jardinero, al cual le faltaba la pareja. Después de esto se fijan en el cuerpo de la víctima y ven que el dedo índice de la mano derecha está manchado con sangre. Revisan la cocina, revisan cada rincón y en un lado de la pared encuentran escritas con sangre las siguientes letras, ROC, que juntas formaban un nombre, Rock. En la mente de los agentes todo parecía claro, hubo una lucha, un forcejeo, y después de Karen se puso en pie, mojó el dedo con sangre y escribió un nombre. Así que preguntando a amigos y familiares, quisieron saber si el nombre tenía sentido, si en algún momento Karen conocía a un tal Rock. Y todo el mundo respondió lo mismo, que Rock era el nombre de su exnovio, Rock Herpich, el cual durante bastante tiempo la estuvo acosando. Todo el mundo describió a este hombre como un monstruo. Rock al principio se mostró con ella como un buen hombre. De hecho, la apoyó muchísimo cuando fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Vivieron juntos durante 1 año, pero Rock no estaba bien. Era adicto a las drogas y a causa de esto era inestable. Se peleaban constantemente y rompían y volvían todo el tiempo. De hecho, la policía fue llamada varias veces por peleas en casa. Y ya la última fue la gota que colmó el vaso. Durante una pelea, Rock echó la puerta abajo. Y ahí Karen llamó a la policía y lo denunció por violencia doméstica. El tipo hace las maletas, se muda lejos. Pero habiendo roto, sigue llamándola. Supuestamente que era un escritorio que él compró, pero Karen se negaba a dárselo. Se ve que si quedaban, Rock querría volver. Pero para ese momento, Karen ya estaba con Tim. Había pasado página, no quería saber nada de él. Y según amigos y familiares, él era el hombre al que estaban buscando. Cuando estaban juntos, Karen tenía moratones. Él la agredió, le faltó al respeto. A la fuerza, él acabó con su vida. Porque si no era para él, no sería para nadie. Así que con esta historia, los agentes fueron a buscarlo. En aquel momento, Rock vivía en Northport, Florida.
a 1 hora y media de la casa de Karen, lo cual haría un poco complicado cometer el crimen y volver a casa sin dejar pistas por todas partes. Cuando llegaron a su casa, este hombre fue muy honesto. Contó que su relación con Karen no fue la mejor y contó que ambos tenían problemas. Él con las drogas y ella con el alcohol. Eran inestables, tóxicos, no se querían bien y los dos se agredían mutuamente. Se insultaban, se golpeaban. Los dos eran muy tóxicos. Y esta parte de la historia no intentó ocultarla. Fue honesto con la policía y también admitió que durante mucho tiempo la llamó sin parar. Quería su escritorio, lo que él pagó. Karen se quedó con todas sus cosas, pero la mujer se negó a dárselas. Y al final Rock se resignó. Fue entonces cuando la policía le comentó que su nombre estaba escrito con sangre en la escena del crimen. Y él no dio crédito. No entendía por qué, no le encontraba el sentido. Pero aún así, siguió colaborando. Permitió ser desnudado, permitió que le sacaran fotos, dio sus huellas, su ADN. Y su coartada permitió que fuera descartado. La noche del crimen no estaba ni cerca de la escena. Tenía testigos, gente que le vio, que habló con él. No estuvo en Tampa en ningún momento. Pero las preguntas ahora eran muchísimas. ¿Por qué su nombre estaba en la escena? ¿Por qué lo escribió Karen? Aquello no tenía ningún sentido, y la policía tenía que averiguarlo. La clave de este caso ahora sabían que estaba en esa pared, que era ese escrito. Así que lo arrancaron y lo llevaron inmediatamente al laboratorio. Y una vez allí, notaron algo sumamente interesante. Y es que el nombre estaba escrito encima de salpicaduras secas. Es decir, hay una pelea, Karen es herida, salpica la sangre en la pared. Y después de un rato, cuando la sangre está seca, ella se levanta y escribe las letras. Pero a partir de aquí, algo no cuadra. Para empezar, tras varias pruebas con sangre de animal, se dan cuenta de que pasa bastante tiempo desde un punto y otro. La sangre salpica y pasan 20 minutos hasta que ella escribe. Porque tras 20 minutos es cuando la sangre previa ya se ha secado. Pero esto nos lleva al segundo punto. Y es que tras 20 minutos del ataque, Karen no podría levantarse. Eran 16 puñaladas, en el pecho, en zonas que la destrozarían. Tras 20 minutos seguramente estaría a punto de morir, sin fuerzas. Y lo tercero ya era el colmo. Porque Karen no era diestra, era zurda. Y la sangre estaba en el dedo índice de su mano derecha. Así que las letras no las escribió ella. Se fijan más en las letras, en el escrito, y se dan cuenta de que el trazo no tiene huella dactilar, sino más bien una especie de puntos, un pequeño patrón. Siguen revisando la escena, siguen buscando cualquier pista, y se dan cuenta de que ese patrón coincide al 100% con el guante de jardinero que está en la encimera. Pero ese guante, el guante de la escena, no está manchado de sangre. Así que el que usaron era la pareja de este, la cual no estaba por ninguna parte. Mientras trabajan en esto, llegan los resultados completos de la autopsia de Karen Pannell, el recuento de heridas, de puñaladas y también el contenido que había en su estómago, descubriendo que allí no había nada de pizza. En aquella caja faltaban 3 trozos, y si Karen no comió a la fuerza, debía haber otra persona con ella, por lo que la clave final era esa caja. Revisan las huellas, las analizan y se dan cuenta de que hay 2 tipos, las de Karen y las de otra persona. E investigando un poco más, por fin tienen coincidencia. Y es que esas huellas son ni más ni menos que las de Tim, su novio actual. Al principio del caso se mostró como un hombre inocente. Encontró el cuerpo, se le vomitar, estaba destrozado, fue completamente honesto con la policía, dio muchísima información, más de la necesaria. Y permitió que le hicieran fotos, que tomaran sus huellas, su ADN. Decía que era 100% inocente, que la adoraba. Pero sus huellas estaban en la escena. Y la policía revisó su coartada, dándose cuenta de que nada cuadraba. Según él, a las 7:30 dejó a Karen en la puerta de su casa. Le hizo un regalo, ella estaba muy contenta, muy agradecida, y después él se fue a su casa. A las 9:30 llama a su amigo George. Queda para ir a verlo, le sube al coche, va a casa del amigo, a 1 hora y pico de distancia. Todo cuadraba, pero el ticket de la pizza marcaba las 8:48. Y si las huellas de este hombre estaban en la caja, significa que a esa hora seguía en casa de Karen. A las 7:30 pudo llegar allí, pero a las 8:48 seguía allí. Y aquí pasamos al registro de llamadas de su móvil. Según él, a las 9:30 llamó a su amigo George, y esto lo hizo desde su casa. Pero según su móvil, lo hizo desde casa de Karen. En busca de testigos, la policía encontró varias personas que lo situaban en esa misma casa. El vecino vio su coche aparcado justo en la puerta, y el coche no se movió hasta las tantas. Y el repartidor de pizza afirmó que Karen fue quien le abrió la puerta. Bromearon, coquetearon, y al fondo del pasillo había un tipo que parecía un novio celoso.
No reconocería su cara, no sabría decir quién era. Pero según su actitud, parecía el novio de la chica. Y sintiéndose incómodo, se fue sin más. Con todo esto, la policía tenía suficiente. Así que lo arrestaron y acusaron formalmente de asesinato en primer grado. Pero a partir de aquí, la defensa argumentaría que no había pruebas. Que todo lo que tenían era circunstancial. No tienen el arma del crimen, el guante, y Tim físicamente no tenía ninguna herida. Si él atacó, debería estar herido. Debería tener rasguños, moratones. Físicamente estaba limpio. Y de principio a fin, fue honesto. Tardaron 4 años en unir todas las piezas. Y el juicio, debo deciros, que fue una completa locura. La familia de Karen argumentó que este hombre nunca fue trigo limpio. Que ella aparecía con moratones, con rasguños, tapándose todo eso con bufandas, con cuellos altos en verano. Y que 10 días antes de la muerte de esta mujer, ella misma tuvo que llamar a la policía. Porque Tim se presentó en su casa y le confesó toda la verdad. Que nunca fue marine, que tenía antecedentes, que estuvo 10 años en la cárcel. Se lo soltó todo, y al escuchar esto, Karen se puso como loca. Discutieron, subieron el tono, y Tim supuestamente llegó a agredirla. Y ahí la mujer, muerta de miedo, llamó a la policía. Lo que pasó lo sabían todos, amigos, familiares. Todo el mundo estaba en shock, pero Tim en el juicio lo negó en rotundo. Alegó que Karen era una mentirosa y que él nunca le puso la mano encima. Pero sí admitió que le contó la verdad y que esto no le hizo ninguna gracia. Avanza el juicio y aparecen más testigos, entre los cuales estaba su mejor amigo, George Solomon. George cuenta delante de todos que la noche del crimen, Tim confesó. Quedan en un punto intermedio, en una gasolinera, y ahí el tipo le pregunta si él sería su coartada. Era bastante bromista, nunca hablaba en serio, y en ese momento pensó que estaba de broma. Suben al coche, avanzan, van para casa, y después de beber, Tim le soltó lo siguiente: se ha ido, yo la maté, yo maté a Karen. De nuevo George no se lo creyó, pero días después, con la noticia de la muerte de Karen, todo le cuadró, y en tiempo presente estaba convencido de que Tim decía la verdad. La defensa ante esto quiso argumentar que George estaba mintiendo, que Tim nunca dijo eso, que era mentira, que lo estaba manipulando todo, pero el juez tenía suficiente, y el juicio llegó a su fin el 24 de noviembre de 2007, cuando el jurado votó por 7-5 a favor de la pena de muerte. Aunque el juez finalmente condenó a Tim a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En varias ocasiones, la defensa ha intentado conseguir un nuevo juicio, pero todos los intentos han fracasado, por lo que en el día presente, este hombre sigue en prisión. Así que ahora es tu turno. ¿Tú qué opinas del caso? ¿Y crees que la sentencia fue justa? Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya parecido un caso muy interesante y que será si me dejéis un buen like y un comentario aquí abajito. Un comentario junto a vuestra opinión acerca del caso. La familia de Karen Pannell considera que la sentencia de Tim no es correcta, que para hacer justicia debe recibir pena capital, pena de muerte. Pero por supuesto vosotros tenéis la última palabra. ¿Creéis que la sentencia es justa o que para nada? Y la palabra secreta es nombre. Deja nombre aquí abajito y en cuanto lo vea, en cuanto pueda, te haré like. Y ahora sí que sí, voy despidiéndome. Aquí abajo tenéis todas las fuentes consultadas, enlace directo donde conseguir mis libros y todas, pero todas mis redes. Tengo Facebook, Twitch e Instagram, que por cierto, pronto volveré a Twitch con algo muy importante. Pero bueno, no adelanto nada, ya veremos. Y por allí notifico los cambios, las novedades y multirechadas más. Y ahora sí que sí, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!